2, Biología Celular y Molecular, la célula. Yajandra López Manzano, estudiante de Tecnología en Regencia de Farmacia de tercer semestre, tutora Edith Alejandra Carreño, Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD, Seado Caña, octubre del 2016. Biomoléculas orgánicas. Son sintetizadas solamente por seres vivos y tienen una estructura a base de carbono. Están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, y con frecuencia están también presentes nitrógeno, fósforo y azufre. Otros elementos son a veces incorporados, pero en mucha menor proporción. Las biomoléculas orgánicas pueden agruparse en 4 grandes tipos: los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. Carbohidratos. Se pueden encontrar casi de manera exclusiva en alimentos de origen vegetal. Constituyen uno de los 3 principales grupos químicos que forman la materia orgánica, junto con las grasas y las proteínas. Contienen 3 elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Son sólidos, blancos y cristalinos. Tienen un sabor dulce y pueden disolverse en agua. Se dividen en 3 grupos. Monosacáridos. Se distinguen por tener una sola molécula. Uno de los monosacáridos más comunes son la fructosa, que conseguimos en el azúcar de las frutas, y la glucosa, que es el más común, que se encuentra en la sangre. Los disacáridos. Su principal característica consiste en que se forman de la unión de 2 monosacáridos. Algunos disacáridos son la sacarosa, la cual se encuentra en el azúcar común, y la lactosa, que es el azúcar que encontramos en la leche. Los polisacáridos son el resultado de 3 o más monosacáridos. Entre los más importantes están el almidón, que encontramos en las plantas. En este caso vamos a dar como ejemplo la papa y la yuca. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno, y generalmente también oxígeno, pero en porcentajes mucho más bajos. Además pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre. Son solubles en agua. Son insolubles en agua. Son solubles en disolventes orgánicos como el éter, el cloroformo, el benceno, etc. Los lípidos desempeñan 4 tipos de funciones. Función de reserva. Son la principal reserva energética del organismo. Función estructural. Forman las bicapas lípidas de las membranas. Función biocatalizadora. En este papel los lípidos facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. La función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta un lugar de destino se realiza mediante su emulsión, gracias a los ácidos biliares y los proteolípidos. Clasificación. Los lípidos se clasifican en 2 grupos atendiendo a que poseen en su composición ácidos grasos, que son los lípidos saponificables, o a que no los posean, que son los insaponificables. En los lípidos saponificables encontramos los simples, como los acilglicéridos y los séridos. En los complejos, los fosfolípidos y los glucolípidos. Dentro de los lípidos insaponificables encontramos los terpenos, los esteroides, y encontramos la prostaglandina. Las proteínas. Las proteínas son los materiales que desempeñan un mayor número de funciones en las células de todos los seres vivos. Forman parte de la estructura básica de los tejidos, desempeñan funciones metabólicas y reguladoras. También son los elementos que definen la identidad de cada ser vivo, ya que son la base de la estructura del código genético, que es el ADN, y de los sistemas de reconocimiento del organismo extraños en el sistema inmunitario. Son macromoléculas orgánicas constituidas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, aunque pueden contener también azufre,
fósforo y en menor proporción hierro y cobre, magnesio y yodo, etc. Estos elementos químicos se agrupan para formar unidades estructurales llamadas aminoácidos. Se clasifican de forma general en aloproteínas y heteroproteínas, según estén formadas respectivamente solo por aminoácidos o bien por aminoácidos más otras moléculas o elementos adicionales no aminoácidos. Aminoácidos son sustancias cristalinas, casi siempre de sabor dulce. Los aminoácidos se caracterizan por poseer un grupo carboxílico y un grupo amino. Son las unidades elementales constitutivas de las moléculas denominadas proteínas. Clasificación y estructura. Estructura primaria es la secuencia de AA de la proteína. Nos indica que AAs componen la cadena polipéptida de orden en que dichos AAs se encuentran. La función de una proteína depende de su secuencia y de la forma que ésta adopte. Estructura secundaria es la disposición de la secuencia de aminoácidos en el espacio. Los AAs, a medida que van siendo enlazados durante la síntesis de las proteínas y gracias a la capacidad de giro de sus enlaces, adquieren una disposición especial estable. La estructura secundaria. Existen dos tipos de estructura secundaria, en el cual encontramos la alfa y la conformación beta. Estructura terciaria. Informa sobre la disposición de la estructura secundaria del polipéptico al plegarse sobre sí misma, originando una conformación globular. En definitiva, es la estructura primaria la que determina cuál será la segunda y por tanto la terciaria. Esta conformación globular facilita la solubilidad en agua y así realizar funciones de transporte enzimáticas, hormonales, etc. Esta conformación globular se mantiene estable gracias a la existencia de enlaces entre los radicales R de los aminoácidos. Aparecen varios tipos de enlace. El puente de sulfuro entre los radicales de aminoácidos que tienen azufre, los puentes de hidrógeno, los puentes eléctricos y las interacciones hidrófobas. Estructura cuaternaria. Informa de la unión mediante enlaces débiles no covalentes de varias cadenas polipeptídicas con estructura terciaria para formar un complejo proteico. Cada una de estas cadenas polipépticas recibe el nombre de protómero. El número de protómeros varía de 2 como en la exoquinasa, 4 como en la hemoglobina o muchos como en el virus de la poliomielitis, que consta de 60 unidades proteicas. Las proteínas poseen 20 aminoácidos, los cuales se clasifican en glicerina, alamina, valina, leucina, isoleucina, fenil, alanina, triptófano, serina, treonina, tisocina, entre otros. Clasificación de los aminoácidos. Según su composición, pueden clasificarse en proteínas simples o proteínas conjugadas. Las proteínas simples o holoproteínas son aquellas que al hidrolizarse producen únicamente aminoácidos, mientras que las conjugadas o heteroproteínas son proteínas que al hidrolizarse producen también, además de aminoácidos, otros componentes orgánicos o inorgánicos. La porción no proteica de la proteína conjugada se denomina grupo prostético. La proteína conjugada se clasifica de acuerdo con la naturaleza de sus grupos prostéticos.
Según su conformación, se entiende como conformación la orientación tridimensional que adquieren los grupos característicos de una molécula en el espacio, en virtud de la libertad de giros de estos sobre los ejes de su enlace. Existen dos clases de proteínas que difieren de su conformación característica: proteínas fibrosas y proteínas globulares. Las proteínas fibrosas se constituyen por cadenas polipépticas, alineadas en forma paralela, poseen alta resistencia al corte, por lo que son principales soportes estructurales de los tejidos. Son insolubles en agua y solubles en salinas diluidas y en general más resistentes a los factores que las desnaturalizan. Según su función, las proteínas determinan la forma y la estructura de las células y dirigen casi todos los procesos vitales. Las funciones de las proteínas son específicas de cada una de ellas y permiten a las células mantener su integridad, defenderse de agentes externos, reparar daños, controlar y regular funciones, etc. Todas las proteínas realizan su función de la misma manera, por unión selectiva a moléculas. Las proteínas estructurales se agregan a otras moléculas de la misma proteína para originar una estructura mayor. Sin embargo, otras proteínas se unen a moléculas distintas, en el cual tenemos los anticuerpos se unen a los antígenos específicos, la hemoglobina al oxígeno, las enzimas a sus sustratos, los reguladores de la expresión genética al ADN, las hormonas a sus receptores específicos, etc. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos ADN y ARN desempeñan tal vez la función más importante para la vida. Contienen de manera codificada las instrucciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento celular. El ADN tiene la capacidad de replicarse, transmitiendo así dichas instrucciones a las células hijas. El ADN y el ARN son macromoléculas formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas nucleótidos. Nucleótidos son moléculas compuestas por grupos fosfato, un monosacárido de 5 carbonos, pentosa, y una base nitrogenada. Además de constituir los ácidos nucleicos, forman parte de coenzimas y de moléculas que contienen energía, grupos fosfatos. Las pentosas son monosacáridos con 5 carbonos en su molécula. En los ácidos nucleicos hay dos tipos de pentosa: desoxirribosa, presente en el ADN, y la ribosa, que forma parte del ARN. Bases nitrogenadas. La timina está presente solo en el ADN, mientras que el uracilo está únicamente en el ARN. El resto de las bases nitrogenadas forman parte de ambos ácidos nucleicos. Tenemos bases purínicas, donde encontramos la adenina, la guanina, y tenemos bases puridimidicadas, donde tenemos la citosina, la timina y el uracilo. De esta forma tenemos ADN, ARN y tenemos proteínas. Referencias bibliográficas: biomoléculas, carbohidratos, lípidos y proteínas, ácidos nucleicos, ciencias biológicas y educación para la salud. Muchas gracias.